Qué bueno que usted puede estar aquí, es bueno verle y la intención pues, es que la palabra de Dios hable a su corazón y la intención también es construir, es edificar, es levantar a través de la palabra de Dios. Quiero orar antes de poder dar comienzo. En esta mañana, Dios, agradecemos por este tiempo que podemos tener como iglesia, porque es una bendición que podemos disfrutar. Yo no sé si todos tengamos esta conciencia de pertenecer a la iglesia, pertenecer a una iglesia local donde nos desarrollamos, donde crezcamos, donde sirvamos. Es una bendición. Yo deseo que realmente esta conciencia sea levantada por tu palabra, sea levantada por tu presencia, sea levantada por tu Espíritu Santo, que vaya mucho más allá de solamente asistir a un lugar, que vaya mucho más allá de que pues cumplo con un horario. Somos parte de algo y cuando nosotros somos parte de algo tenemos ese objetivo y esa idea muy firme en dónde estamos y para qué estamos. Yo deseo que tu palabra lo haga, yo deseo que realmente se construya y se edifique esa verdad en la vida y en la mente de cada uno, aún más allá de una exhortación o de una reflexión, que esta verdad caiga en cada uno de nosotros, como iglesia, como congregación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues yo quiero comenzar con el Salmo 95:10, por favor, y le doy lectura. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dice, o sea, aquí habla de tiempo, dice 40 años, o sea, a lo mejor conocieron, vieron, supieron y todo eso, por 40 años, dice, pero, o sea, para que usted vea que el tiempo no es necesariamente la madurez. Aquí 40 años dice, y no han conocido mis caminos, aunque ellos cantaban, porque ellos se caracterizaban por cantar, se caracterizaban por la ley de Dios, se caracterizaban por ciertas cosas, pero fíjate lo que dice Dios, es sorprendente esto, dice, no han conocido mis caminos. Pudieron estar, tuvieron un tabernáculo, los guió una nube, los guió una lumbrera, o sea, muchas cosas ellos vivieron y experimentaron en Dios, y dice, y no conocieron mis caminos. Pero además dice, su corazón divaga. ¿Qué es divagar? De que están para acá, para acá, para acá, o sea, no tienen algo firme y algo definido. Aquí otra vez yo le digo, no es de tiempo, no es de conocimiento, no es sino realmente, o sea, aquí nos está hablando de otra cosa. Regularmente el entendimiento, la visión de Dios a la de nosotros difiere. La de Dios va a un plano espiritual y eterno. Escuche bien esto. La visión de Dios va a un plano espiritual y a un plano eterno, que es lo que no entendieron este pueblo. Y la de nosotros va a un plano natural, a un plano ordinario, y lo que esperamos de Dios es someter a nuestros ideales, necesidades, expectativas. Eso denota una clara falta de comprensión y entendimiento de la visión divina. Es lo que le pasaba a este pueblo. O sea, tenía un Dios, pero quería someterlo a sus necesidades. Que ya no tenemos agua, que ya no tenemos luz, que ya no tenemos comida, que ya no tenemos esto, que ya no. Y haz de cuenta, la grandeza de Dios la querían reducir a este plano tan natural y que querían someterla a esto. El no entender
que la visión de Dios está por encima de todo esto, estaremos cayendo en el mismo error y seguramente estaremos decepcionándonos de Dios porque no sucede lo que esperamos, que fue mucho lo que pasó con este pueblo. 40 años. Y vieron muchas cosas que usted y yo seguramente no las vimos. Y tenían conocimiento, y tenían profetas, y tenían sacerdotes, y tenían, todo. Sin embargo, dice, su corazón divagaba y no conocieron sus caminos. Hay gente igualmente con esto, tiene muchísimo tiempo de conocer la palabra, pero no entiende la palabra. Se saben perfectamente los libros de la Biblia, se saben, historias, se saben cosas, pero no han entendido la visión de Dios. Aquí conocimiento, tiempo, lugar, no es una referencia para poder realmente entender la visión de Dios. Mi tema es la comprensión de la visión. La comprensión de la visión. Yo me voy a basar en el profeta Habacuc. Y yo simplemente lo que le voy a dar es la palabra, ni le voy a inventar ni voy a sacar cosas fuera de contexto. Yo lo único que voy a hacer, de hecho usted lo puede leer aparte, lo que es el profeta Habacuc y realmente entienda este libro del profeta Habacuc. Y yo se lo voy a dar en corto, pero es muy extenso lo que habla de él. Es prácticamente la Biblia lo que habla el profeta Habacuc. Habacuc 1, versículo 1 al 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está hablándole Habacuc a Dios. Fíjate cómo le habla. Tremendo el Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¡Qué desesperación! La corrupción en el pueblo de Dios. La corrupción, ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de un partido político, no estoy hablando de una ciudad, no estoy hablando de una alcaldía, no estoy hablando de un lugar, estoy hablando del pueblo de Dios. La corrupción en el pueblo de Dios. A lo mejor hay gente que piensa que no existe esto. Existe mucho esto, la corrupción, lo que corrompe al pueblo de Dios. La triste realidad de la corrupción moral, espiritual, violencia, abusos, pleitos, contiendas, injusticia, se desarrollaba en este pueblo. En el pueblo de Dios. El que tenía la ley de Dios, el que tiene el poder de Dios, el que tenía la cobertura de Dios, había mucha corrupción, lo que según dice aquí. Lamentablemente, esta corrupción o esta realidad en el pueblo de Dios no surgió de la noche a la mañana, porque el pecado no surge de la noche a la mañana. Esto se fue desarrollándose hasta que toma el control, el dominio y se vuelve una característica común, ordinaria en el pueblo de Dios, que ya no es extraña. Si usted ve como que en este desarrollo ya hasta nos acostumbramos a la corrupción, ¿no? Ya no es difícil a que nos pasamos un alto, ya no es extraño, ¿no? Usted sabe. Ya no es extraño la injusticia, ya no es extraña la violencia. Yo me acuerdo que antes, lo que era la violencia así, sobre todo aquí en la Ciudad de México, habían 2 periódicos, se van a acordar los que eran de mis tiempos.
¿sí? Los que no eran de mis tiempos, pues los puede ver en YouTube. La alarma y la prensa, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Y haz de cuenta, pues esas eran muy, muy exclusivos, ahora sí que no eran para niños, adolescentes, y estaban muy apartados porque en esos periódicos amarillistas pasaban escenas muy desagradables, el atropellado, el matado, de muchas cosas, ahí salía en la prensa y la alarma. Ahora, 25 muertos. O sea, tirados en las carreteras, en las calles, y ya no, en las noticias ya nos extraña que se hable de la drogadicción, de las violaciones, de los abusos. Ya no es extraño, ya no es ajeno, ya no nos sorprende. En mis tiempos, sí o sea, hasta era algo sensacionalista. A mí en lo personal me gustaba ir a una peluquería porque ahí estaba la prensa y era donde se podía ver porque no nos permitían ver ese tipo de cosas. Esto era lo que se había vuelto común en el pueblo de Dios. El abuso, el pleito, la contienda. Pero ¿sabe? O sea, aquí lo fuerte era de los sacerdotes, de los profetas. Se corrompían y corrompían literalmente. O sea, ellos, manipulaban la palabra de Dios, daban buena palabra para tener contentos a los reyes y a los principales. Imagínate que es ahora lo que pasa, ¿no? Yo te doy bendiciones y bendiciones para que estés contento. No te doy responsabilidades y compromisos porque si no, puede desagradarte y te puede molestar. Esa es corrupción. El manipular la palabra para que te sientas bien, para que no abandones, para que tú estés contento. Eso es corrupción. La palabra de Dios no tiene que ser corrompida y la palabra de Dios, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo los verdaderos siervos de Dios, se debe dar como se debe de dar. No corromperse, ni aumentarle, ni dejar de un lado las cosas importantes. Este pueblo, o sea, se fue desarrollando en esta corrupción. El pueblo de Dios, en la mentira, en el engaño, en el fraude, en todo esto. O sea, de hecho en Malaquías igualmente Dios les reclama a estos hombres. ¿Pero por qué? Si yo lo estoy haciendo, si yo asisto, si yo pongo, si yo doy, ¿por qué? Una situación de corrupción, engaño, mentira, injusticia y todo esto, y aún lo que yo hablé en Salmo 95:10. Pero aquí, en esta realidad, está el dolor del siervo de Dios. El dolor del siervo de Dios. O sea, qué desagradable el vivir estas cosas, qué desagradable es para este siervo, que este siervo era un siervo de ley, un siervo justo, un siervo realmente esperanzado en la promesa de Dios. Qué gran desilusión y qué desesperación el estar viendo y viviendo esta situación para él. El dolor del siervo de Dios. Para mí, créanme, a lo mejor no me entiende, me agrada mucho esta realidad de este siervo porque me habla mucho de la condición de este siervo, de Habacuc. Una de las grandes características de Habacuc es que no fue indolente e indiferente a esta situación. Pudiera haber pasado de lado, ¿no? Para no enrolarse y no meterse en cosas que todos lo estaban haciendo y todos lo estaban practicando. Hacerse a un lado para no tener problemas, para estar a gusto, para que no lo criticaran o para que no lo malvieran, como a todos los profetas de Dios les hicieron. Los mataron. Sin embargo,
A mí esta característica me gusta, que no fue indolente, indiferente a esta realidad que estaba viviendo el pueblo de Dios. Esta situación le duele, le afecta, le causa dolor, causa algo que tanto, va, que le reclama a Dios. ¿Cómo ve? Le reclama a Dios, fíjate, es lo que le está diciendo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Te estoy hablando y hablando, mira Señor, y mira Señor, y mira Señor, y no oyes. ¿Hasta cuándo? Dice, me haces ver en el versículo 3, me haces ver la iniquidad y haces que yo vea esta molestia, destrucción, violencia. Está diciendo, te hablo y 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 no pasa nada. Aparentemente, se vería como un atrevimiento acerca del profeta, pero yo lo veo de otra manera. Yo lo veo del dolor que estaba causando, de la desesperación, de la frustración que tiene este profeta por esta realidad. ¿Qué prefiere? ¿Estar así bien cómodo y echándose un sueñito o qué prefiere? ¿O realmente esta actitud del profeta de Dios? ¿O estar bien cómodo? Yo no me meto en broncas porque ahí es puro problema. Pues claro, el trabajar en algo va a causar problemas, ¿o no? ¿O no? El trabajar en algo va a causar problemas y siempre va a haber diferencias cuando nos metemos en algo. Pero si usted no quiere, pues hay que estar bien comoditos, bien a gusto, bien alejaditos. Yo voy, saludos y todos me aman y yo amo a todos. Yo no me meto en problemas y yo respeto a todos. Bien cómodo, bien padre y bien bonito. Pues este profeta no la estaba pasando bien por la realidad, no por su realidad, por la realidad del pueblo. Le estaba afectando mucho. Le estaba afectando, o usted lo siente así como palabras huecas. Estaba afectando su vida. Estaba afectando su vida. Tenía un dolor, una desesperación. Tenía este efecto. Mire lo que dice Romanos. Voy a darle una referencia de lo que es esta situación. En Romanos, aquí habla el apóstol Pablo, usted sabe. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjate, que tengo gran tristeza y continuo, ¿qué? ¿Gozo? Continuo. Es un siervo de Dios que dio su vida. Continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Ve al extremo que él llega de dolor, desesperación, frustración. Dice, deseara ser yo anatema. Anatema es maldito o separado de Dios, con tal de que el pueblo, los de mi carne, entendieran. A mí por eso me gusta la característica de este siervo, de que no es indolente e indiferente. Y hace cuenta, trabajando, ahí está. Híjoles, que bien pudiendo él llevar o hacer otra cosa, él lleva el peso y lleva la carga de esta situación. ¿Lo va entendiendo? Pues viene la respuesta de Dios a esta petición. Por fin, del está dice y dice, viene la respuesta de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la respuesta de Dios. ¿No? ¿Gloria a Dios o no? La respuesta de Dios, versículos 5 al 10, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Ya le está hablando Dios a Habacuc.
Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo creo que ya Habacuc se estaba emocionando. ¿A poco, Señor? ¿Vas a hacer una obra que hasta ni la vamos a creer? Y viene la de Dios. Porque aquí yo levanto a los caldeos o a los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Está hablando de esta nación. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Está describiendo a esta nación. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá ¿qué? Cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. La respuesta de Dios. Sospecho que no era la respuesta que esperaba Habacuc, ¿no? Desde que le está diciendo, dice, te voy a levantar una obra que la contará y no la creéis, ya se estaba emocionado, pero cuando empieza a escuchar la respuesta de Dios, no sé qué sucede en Habacuc, pero yo creo que no le gustó mucho a Habacuc. Él está diciendo que iba a levantar una nación muy cruel y despiadada que someterían al pueblo de Dios. Por lo regular en una situación, cuando le pedimos a Dios, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Por lo regular es eso. Señor, cámbialo. Señor, que no se duerman en el culto. Señor, que me vengan las bendiciones hasta que se me sobreabunden. Señor, que cumpla mis propósitos Señor, y todo esto que nosotros, pensamos que va a ser lo mejor para nosotros y para según nuestras necesidades, eso es lo que queremos que responda. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Amén. Ok, no tenga miedo. Habacuc no se esperaba esa respuesta. No se la esperaba. ¿Por qué? Porque imagínate esta situación que iba a vivir. Dice, no, creo que no es para tanto. Mira lo que dice el versículo 12 y 13 de Habacuc 1. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos, fíjate, ya lo está convenciendo como para que se eche para atrás. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío? Mas el justo, que él no se esperaba esta respuesta, Habacuc, y empiezas de cuenta como que ya transformar esta plática con Dios. Porque comúnmente él esperaba, no sé, a lo mejor que el violento ya no fuera violento, que el burlador ya no fuera burlador, que el mentiroso ya no fuera mentiroso, y él, haz de cuenta, esperaba esa obra milagrosa y divina de Dios para su pueblo. Sin embargo, Dios le da una respuesta totalmente. Así es que hay que pensar lo que pedimos. Si usted le dice a Dios, te entrego a mis hijos, después no llore, o después no reclame, o después no se espante, después no se sorprenda. Porque Dios no va a actuar conforme
a lo que nosotros queremos o pedimos, sino va a actuar conforme, acuérdese, yo le dije al principio, a lo espiritual y a lo eterno. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, no se la esperaba. Como muchos, Habacuc estaba pensando en otra solución, en otra respuesta, que Dios cambiara, que Dios actuara, que lloraran, que se perdonaran, que se hicieran cosas bonitas y todos bonitos y cada quien así. Él esperaba eso, que actuara de la manera que él quería. Que actuara de la manera que él quería, lo que se comentó. Pero yo te voy a decir algo y no sé si lo quieras entender o lo entiendas. Dios va más allá de solucionar una situación. No sé si lo entiendas. Dios va más allá de solucionar una situación. Dios va mucho más allá de solucionar una situación que tú consideras complicada o difícil. Dios ve con otros ojos, tiene otros pensamientos y tiene otros propósitos. Y conforme a eso, Él va a actuar, ¿sí? No va a actuar conforme a lo que nosotros creemos que es la dificultad. Nosotros creemos que el problema es que no fue educado, que no fue esto, que no es el otro, que no tiene esto, que tiene carencia de esto, que nosotros pensamos y argumentamos y decimos, es que el problema es este. Y nosotros conforme a lo que creemos, pedimos y esperamos. Sin embargo, Dios no actúa para solucionar situaciones. No sé si lo entiendas o comprendas, porque esto es algo espiritual. Conforme a Dios, si tú tienes una relación espiritual con Dios, vas a saber y a conocer a un Dios espiritual. Y Dios responde conforme a esa mentalidad y ese propósito. Dios tiene una mentalidad espiritual. Dios tiene una mentalidad eterna. Dios tiene una mentalidad finita. Ya está que sí, ¿no? No. Esa es nuestra mentalidad. Y nosotros queremos que Él actúe, que solucione la situación que nosotros creemos que es el problema en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Lo mismo que Salmo 95. No entendieron, o sea, su corazón estaba, ¿cómo decía? En Salmo 95:10. Divagando. Ese es el punto, por eso realmente no se recibe. Yo te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a repetir, Dios va más allá de solucionar una situación. Todos nosotros estamos viviendo situaciones, ¿sí? Circunstancias o cosas de momento. Dios no soluciona eso. Y ahorita te lo voy a decir, porque Él va mucho más allá que eso. Él entra en el plano espiritual, en el plano eterno. Él no quiere, resolver la carencia, resolver la situación específica y mostrar su grandeza en eso tan insignificante. No sé si lo puedes entender. Lamentablemente mucho se predica de eso, pero así no es. Simplemente entiéndolo dentro de este contexto. Dios es espiritual y Dios es eterno y su forma de actuar es conforme a eso. ¿Sí entiendes? Es conforme a eso, no conforme a una realidad finita, una realidad así muy, muy cerrada, muy austera. O sea, Él no actúa conforme a eso. Es que me siento solo. Híjoles, o sea, realmente, pues no. Dios, lléname para no sentirme solo. No, no lo va a hacer. Dios tiene caminos mucho más allá que ese sentimiento que a todos los seres humanos tenemos. Y que nosotros si me siento solo y le pedimos a Dios algo, ¿qué queremos cuando nos sentimos solos, por ejemplo? Que venga alguien para que me quite mi soledad. Si viene alguien, ni te va a quitar tu soledad y hasta vas a tener más broncas.
Dios va mucho más allá de arreglar una situación. Mire lo que dice Proverbios 28, versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Sí? Es no entender, yo pido algo y no me viene lo que yo pido. El no entender el que los propósitos de Dios van mucho más allá a mis propósitos. El no entender que Dios va más allá de solucionar una situación. El no entender que el estar aquí va mucho más allá de solamente tener un hábito o tener una costumbre, va mucho más allá. La visión y respuesta divina, y vamos a Habacuc, capítulo 2, 1 al 4. La visión y la respuesta divina. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. ¿Quién está hablando aquí? Habacuc, ¿sí? Le vuelvo a leer el versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Sí entiende lo que está diciendo aquí Habacuc? O sea, yo quiero depender de esto, me quiero afirmar y me quiero establecer en él. Ya no en mi respuesta, ya no en lo que quiero, ya no en mi deseo, ya no en mi objetivo, ya no, sino dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. O sea, sobre la respuesta de Dios, sobre la visión de Dios, sobre realmente lo que va a repercutir. O sea, ahorita ya cambia la pregunta y ahorita ya está en otra posición Habacuc. Y velaré, fíjate, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, aquí ya tiene una posición, una actitud, Habacuc, una actitud correcta delante de Dios, una actitud humilde, una actitud completamente diferente a la que estaba teniendo, de demanda y de exigencia. Habacuc está teniendo una actitud espiritual conforme a la respuesta espiritual. No sé si entiendas. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo entiendes? O sea, primero cómo comenzó versículo 1 del capítulo 2, o sea, ya dice, yo quiero depender de esto, yo quiero afirmarme esto, yo quiero, o sea, y ya lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo deseaba, ahora, o sea, se queda atrás. Ahora se queda en lo que yo voy a recibir de Dios. O sea, esto también no es de la noche a la mañana. Esta actitud de realmente bajo una oración, esta es una condición de un siervo de Dios. Dice, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Muy diferente. Este es el corazón del siervo. 40 años muchos pasando, declarando cosas, hablando cosas, diciendo levanten sus manos, glorifiquen a Dios, tocando para el reino. 40 años y no conocían los caminos de Dios. Y sí se ve. O sea, luego se ve que el tiempo y el conocimiento no es una característica o una condición del verdadero conocimiento de Dios. 40 años divagando, o sea, yéndose para acá, y oyen la palabra de Dios, sí, y este dice esto, y oyen una palabra y este dice esto, y oyen otra predicación, y oyen otra predicación esto, y haz de cuenta, tienen una confusión de todo, que no tienen algo definido acerca de Dios. Aquí está la actitud correcta o sea, aquí otra vez, muchos nacieron presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecosteses, o sea, sobre denominaciones. Eso no te garantiza
realmente estar dentro del camino de Dios, ni el conocimiento acumulado acerca. Aquí está la actitud correcta del siervo de Dios, en el versículo 1. Mire lo que dice en el Salmo 119, 27. Salmo 119, 27. Dice así la palabra de Dios: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, ¿según qué? Tu palabra. Es lo que está haciendo el profeta Habacuc. Susténtame según mis ocurrencias, según mis deseos, según mis pensamientos, según lo que yo creo que va a mejorar la situación. Susténtame según qué? Tu palabra. Es lo que está haciendo el profeta. O sea, la verdadera fortaleza viene de la palabra de Dios. O sea, no de leer la Biblia, de la palabra de Dios, la verdadera fortaleza. No del conocimiento de la Biblia, porque yo le puedo repetir, como muchos, o sea, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Eso no sirve para nada. Ese es como un rezo cristiano. Aquí habla de esas, dice, se deshace mi alma en ansiedad, dice, está desboronada, desbaratada, así como en el profeta Habacuc, dice, susténtame según tu palabra, la palabra que viene de Dios, la palabra de poder, la palabra que viene a través de una relación verdadera, la palabra que viene de una búsqueda, no de un conocimiento, la palabra que realmente dices, esta viene de Dios y wow, o sea, me puso por encima de la situación y ahorita lo vamos a ver. Dios da a conocer la visión divina. Él primero le dio a conocer su plan de cómo iba a ser realmente la situación a esta realidad, ¿sí? Pero ahora Él le va a dar la visión divina. Fíjate, híjoles, aquí hay otro problema. Yo he escuchado a tanta gente, y aún de aquí, hablando de la visión. No es que mi visión, ¿cuál visión? La visión tiene que estar bien sustentada, bien argumentada, bien fortalecida. Tiene que ser una realidad. Y hablan de visión tan ligeramente que no saben ni qué significa eso. Dios le da a conocer la visión divina. Esta visión tiene un propósito divino, espiritual, eterno. La falta de comprensión y entendimiento de la visión se malinterpreta y se piensa que es un castigo o abandono de Dios y hasta tibieza de Dios al no actuar conforme a esta situación. Este aparente mal, ¿cuál era el mal según que se estaba manifestando de parte de Dios? Es esta nación que se iba a levantar y que iba a prender al pueblo de Dios. O sea, era un plan como terrorífico, ¿no? Y de alguna manera esto, si no se entiende esta visión, se puede malinterpretar, se piensa que es un castigo, que es abandono de Dios, y hasta tibieza, muchos promulgan eso, es que Dios te está castigando, es que Dios me está castigando, es que Dios te está probando, es que Dios está todo esto, porque están con una falta de entendimiento y comprensión de la verdadera visión. Luego otros agarran esta palabra de la visión, o sea, y la conforman según a su realidad, pero una realidad tan fría, tan tibia, tan ocurrente, que a final de cuentas no repercute en su realidad ni repercute conforme a lo que la gente piensa. Este aparente mal, ya sabes de qué mal estoy hablando, ¿verdad? Este aparente mal que Dios iba a hacer, iba a desarrollar, iba a ser la salvación del pueblo de Dios. ¡Fum! Imagínate, o sea, entender esto. Te traigo esto, te voy a poner esto, que es muy terrorífico, que es muy cruel, que es muy, a los ojos, vea las lamentaciones de Jeremías,
que es incomprensible e inaceptable, porque es muy difícil aceptar esto. Lo que, se ve en este contexto, en el contexto espiritual y en el contexto divino, iba a ser la salvación para su pueblo. ¿Es fácil entender eso? Que a través de esta situación se iba a liberar, se iba a mantener, se iba a preservar el pueblo de Dios, porque eso era lo que iba a hacer. Se iba a preservar, iba a liberar de la destrucción total al pueblo de Dios. ¿Es comprensible eso? Dentro de esta parte natural, dentro de esta esfera, dentro de esto, es incomprensible tener este tipo de situaciones, vivir este tipo de situaciones y clamar por este tipo de situaciones, no se puede. Por eso, esto, se debe de entender y comprender en qué plano. En el plano de Dios, en el plano espiritual, en el plano eterno, y que fue la actitud que empezó a tener Habacuc. De este lado yo puedo decir, amen a Dios, clamen a Dios y levanten sus manos y todo, y estar diciendo, cosas, ocurrencias y todo en este plano natural, y a final de cuentas es lo que dice Salmo 95:10, puedes hacer todo esto y no realmente entender el camino de Dios. Y estar dizque en una relación y dizque en un conocimiento en este plano, pero es un desconocimiento y una ignorancia total de Dios. Aquí realmente, ¿y qué es lo que pasa en Habacuc? Tiene que estar en este plano para poder entender la visión y el plan de Dios a través de esta situación tan compleja y tan difícil que aquello no lo acepta y lo rechaza totalmente. ¿Sí está claro o no está claro? Estar en este plano. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué? Le voy a decir un secreto. A ver si no me lo toma mal. A ver si me lo toma en el contexto correcto. A mí me agrada cuando las personas pasan dificultades. Porque es el momento que tienen que despertar. Que tienen que despertar. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. ¿Sabes qué? Dice, reacciona ya. Reacciona ya. El venir a hacer ciertas cosas, a esto y el otro, es una vida totalmente sedentaria, una vida totalmente seca espiritual, una vida sin propósito, una vida, y entonces cuando viene algo, ahí es donde se expresan los verdaderos sentimientos, ahí es donde se expresa la verdadera queja, ahí es donde se expresa el verdadero sentir de un ser humano cuando está pasando algo desde dentro de su corazón, que era lo que estaba viviendo Habacuc. Y cuando haz de cuenta lo está viviendo el pueblo de Dios, esa situación, cuando el pueblo de Dios está viviendo esa situación, es cuando hay un clamor desde el fondo de su corazón. Vea las lamentaciones de Jeremías, cómo se expresa este pueblo delante de Dios. Cómo hay un arrepentimiento verdadero cuando realmente, cuando no está pasando nada, está dormidos totalmente, indolentes totalmente, fuera de, una bendición en ese plano, palabra muerta, palabra hueca, palabra vacía, palabra muerta, palabra sin vida. Gloria a Dios, aleluya, a su nombre gloria, palabra estéril totalmente, como dice Salmo 95:10. Una palabra irrelevante, una palabra sin sentido. Pero cuando viene una palabra que sale del corazón desde esta posición, una palabra de verdad, una palabra espiritual, una palabra de fortaleza, una palabra que edifica, una palabra que levanta. ¿A usted qué palabra le gusta? ¿Palabra muerta? ¿Palabra de rutina? ¿Palabra de costumbre? ¿Palabra de hábito? ¿Palabra adormilada? ¿Palabra sin vida? ¿A usted le gusta eso? Palabra de Dios.
palabra que nutre, palabra que levanta, palabra que fortalece, palabra que edifica, palabra que, aunque no entiendo esto, sabes, esta palabra, como al profeta Habacuc viene y dice, esta es mi fortaleza, yo velaré por esto, esta es lo que me edifica. Mientras no sea así, en esta condición, se va a estar viviendo una religión que la religión, qué aburrida es. Qué aburrida es y qué tediosa es vivir una religión. La religión no es de Dios, no puedes decir una religión de Dios, no. La religión de Dios, la religión es de los hombres. Es creada por los hombres y establecida por los hombres para disque llegar a Dios. Dios es una relación verdadera, real y continua a través de su obra perfecta espiritual. No sé si lo entienda. O palabra que realmente le dé un destino y un sentido a la vida. Eso es lo que estaba recibiendo el profeta Habacuc. Pero nada que ver a la realidad de esto. Aquellos los tomaron como un castigo, como una prueba, como lo que tú quieras. Cuando se recibe la palabra de Dios en orden correcto, lo que era para destrucción, en Dios era ¿para qué? Y no salvación del momento, era salvación que hasta nuestros días está repercutiendo esta realidad. Porque si no hubiera preservado el pueblo de Dios, ¿en qué hubiera repercutido? Rápido, dígamelo. Si no hubiera preservado al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo de Judá, ¿en qué hubiera repercutido si no lo hubiera preservado? Y entonces la salvación eterna de muchos se hubiera perdido. ¿Entiendes? La palabra de Dios es espiritual y es eterna. No está pensando en el momento, en la situación. Está pensando mucho más allá. Si estos son destruidos, sus hermanos, acuérdense que estaba dividido el pueblo Israel y Judá. Israel fue exterminado totalmente, exterminado, solamente quedó el pueblo judío. Entonces ellos iban directamente al despeñadero también. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios con esta acción tan dolorosa, tan frustrante, tan difícil de entender, de aceptar y de asimilar? Los protegió. Como seres humanos, pues actuamos conforme a esa naturaleza. Queremos dar solución a todas las cosas. Si alguien se mete en problemas, luego lo queremos solucionar, ¿sí o no? Qué difícil que alguien caiga en la cárcel, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer luego? Y no sabes si hay ese lugar donde se va a reformar, donde va a encontrar la verdad. Pero nosotros, haz de cuenta, luego queremos solucionar. Si alguien tiene una duda, ¿qué es lo que queremos hacer? Resolvérsela luego, ¿no? Y no sabes que a través de ese proceso es donde va a encontrar realmente la verdad de Dios para quitarle ese mal hábito. Queremos solucionar, y muchas veces en el solucionar las cosas hacemos un daño y hacemos un mal a las cosas. Y ya no hablo de los hijos porque hijos los tenemos tan consentidos que les estamos estropeando la vida. Es que porque es así, pues porque tú le metiste esa inseguridad, esa incertidumbre. Es que no sé, pues porque lo tienes así tan y no le permites ni que se sirva un vaso de agua. No sé si estén entendiendo. O sea, Dios va mucho más allá de solucionar una situación. Lo que en esta realidad era una cosa tremenda, en la realidad de Dios era misericordia y salvación. Difícil de entender en este plano, imposible. Esto se entiende solamente ¿en qué plano? En el plano de Dios. Solamente. Y realmente porque aquello no lo aguanta, aquella no lo entiende y aquello no lo percibe. No lo percibe. Y eso también lea en primera carta de Corintios 2 acerca de lo espiritual, pues no se entiende. Este aparente mal iba a ser la salvación del pueblo de Dios a la destrucción total, como ya había sucedido a su hermano Israel.
Esta es la muestra de la misericordia, de la gracia de Dios, que en la lógica humana no se entiende. ¿Por qué? Porque no solamente iba a preservar al pueblo, iba a preservar la humanidad. La iba a liberar. Porque en esos estuvo 70 años cautivo. En esos 70 años que estuvo cautivo, hubo muchas reformas en la vida de los judíos. Los preservó. Por eso yo le digo en este contexto, no en el mal contexto, cuando alguien tiene dificultades, a mí me agrada, porque es la oportunidad donde realmente puedan tener un encuentro espiritual con Dios, en una necesidad profunda, en un clamor verdadero del alma, no en una situación muy cómoda que hasta me hace dormir, que hasta estoy tan pasivo y tan, haz de cuenta, indiferente que todo es bueno. No sé si usted lo comparte, pero yo lo veo desde ese plano y digo, Señor, tú quieres algo con esta persona y estás haciendo. Luego hay gente que tiene necesidades internas, tiene pues complejos, daños y todo eso, y los empiezan a manifestar. Digo, Señor, gracias. Yo no me voy sobre los que, gloria a Dios y aleluya y bendiciones, sino de esas realidades humanas. Y cuando empiezan a expresar, digo, Dios, tú te vas a mostrar en esta necesidad, tú te vas a mostrar en esta confusión que esta persona tiene, y esta persona va a acabar glorificando tu nombre. Por eso, y te lo digo, no es el tema, te lo digo, lo que a lo mejor es mal para ti en lo que estás viviendo es un bien, porque si tú lo sigues en Dios, vas a tener la respuesta correcta. Vas a tener la respuesta como ser humano. A lo mejor yo tengo una relación con mis hijas, con mi esposa, pero yo no la veo así. Yo la veo como una relación como ser humano. Y cuando tienen esas necesidades, el único que realmente va a fortalecer es Dios, pero son necesidades reales, ¿me entiendes? Verdaderas, que están llevando en su vida natural. Entonces, a lo mejor esas personas, sobre todo los jovencillos, no entienden lo que están viviendo, no entienden porque hay una disparidad de sentimientos, de emociones y de pensamientos, pero ahí es donde va a actuar Dios, chavo. Esta aparente mal iba a ser la salvación del pueblo de Dios a la destrucción total, como ya había sucedido a su hermano Israel. Esta es la muestra de la misericordia y gracia de Dios que en la lógica humana no se entiende. ¿Estamos de acuerdo ya, no? ¿Sí? Ok. Termino. La comprensión correcta de la visión divina. Habacuc 3, 1 al 4. Esto es lo que viene en Habacuc. Si usted lo quiere ver en el contexto total,